Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. A través de los ojos de, capítulo 7, ¿por qué lloras? Nikki, de 8 años, se estremeció al oír esa voz desconocida. Sus ojos rojos e hinchados parpadearon y, de repente, se dio cuenta de que ya no era la única que ocupaba la orilla del río. Había otra niña mirándola con los ojos marrones muy abiertos y una expresión confusa en sus rasgos. El lazo ligero atado a su largo cabello oscuro bailaba con el viento detrás de ella y Nikki reflexionó brevemente sobre el hecho de que aún no respondería. Sacudiendo la cabeza ligeramente, habló con un ligero rubor en las mejillas. No es nada, en realidad. Por supuesto que estaba mintiendo. Sus padres la habían abandonado una vez más. Se habían ido a Londres en otro viaje de negocios, y además el primer día de clases. Nikki no podía soportar ver a todos aparecer con su familia o tutores. No podía soportar escuchar esas amables palabras de aliento y saber que nunca estaría del lado de los que los revivían. Solo tenía 8 años y sus padres la consideraban un fracaso, indigna de llevar el apellido Tosini. Para ellos, ella no era más que un error. La muchacha sonrió suavemente y sacudió la cabeza, con una expresión peculiar en sus rasgos. No lo sé, parece que sí. La mirada en sus ojos, era casi familiar. ¿Quién era esa chica? ¿Y por qué se molestaba en hablar con ella? Su ropa hablaba de una raza de gente más rica. Limpia, planchada y con un aspecto bastante caro. Lo más extraño, pensó, era el ligero aroma que Nikki reconoció como canela que emanaba de la chica. ¿Quién olía a canela? Sin previo aviso, la extraña chica se sentó a su lado, dejándole el trasero bastante cerca, cruzando las piernas una sobre la otra y colocando los codos sobre las rodillas. Un pequeño silencio se instaló entre las dos, que fue interrumpido por la extraña chica. «Pareces estar sola», dijo en voz baja. «Yo también me siento sola. ¿Quieres que seamos amigas?» Nikki parpadeó entre lágrimas. ¿Qué? Se quedó estupefacta. La extraña chica se limitó a reír levemente ante su aparente confusión. Se tapó la boca con la mano izquierda en un intento de contener la risa. «Mi nombre es Misuzu». De repente, una mano pequeña y frágil apareció frente a ella. «¿Cuál es la tuya?» Tímidamente, Nikki tomó el apéndice extendido, deleitándose en secreto con la calidez pura que Misuzu irradiaba. De repente, Nikki se sintió un poco menos sola mientras los pensamientos previos de soledad se alejaban hacia el fondo de su mente. Reemplazados por una persistente sensación de confusión y un poco de esperanza. ¿Podría ser realmente tan fácil hacer amigos? Su garganta se sintió un poco seca mientras respondía nerviosamente. Tetosimi Nikki. Misuzu sonrió una vez más y Nikki sintió que su corazón se aceleraba. Está bien, Nikki-chan. Seamos amigas. Su sonrisa era brillante, cegadora. Como mirar fijamente al sol. De pie, Misuzu tiró del brazo de Nikki ligeramente y le indicó que la siguiera. La clase comenzaría pronto y esta vez Nikki no se sentía tan nerviosa ni asustada. Mientras miraba la espalda de la chica que la empujaba, riendo alegremente con una amplia sonrisa, Nikki solo podía sentir felicidad. Sus problemas se estaban desvaneciendo lentamente. No había necesidad de reflexionar sobre pensamientos tan oscuros en ese momento. Después de todo, hoy hizo su primer amigo. Ibas a dejarnos morir. Rei nunca había sentido tanta ira en su vida, ni siquiera hacia ese idiota de Shido. Sus manos temblaban y su respiración era entrecortada. Cualquiera de ellos podía darse cuenta de lo que Yuki estaba intentando hacer mientras corrían desesperadamente de la masa de monstruos que los seguían. Monstruosidades que los habrían hecho pedazos literalmente si esa puerta se hubiera cerrado con éxito. Y entonces, ¿qué demonios se suponía que debía hacer? Espetó la pelirroja en respuesta. Tú trajiste a esos malditos monstruos hasta aquí. Todos nosotros habríamos muerto por tu culpa. Rei apretó los puños. Sabía dónde estaba su propia locura, pero aún así, eso no estaba bien. Podrían haber luchado juntos para superarlo. Cerrar la puerta de esa manera demuestra qué tipo de persona era Yuki en realidad, en su opinión. La tensión en la sala ya era densa. Ahora era casi palpable. Por favor, todos debemos mantener la calma. Shizuka intentó ser la voz de la razón, pero no ayudó. ¿Tranquila? ¿Calma? Sorprendentemente, fue Yamada quien habló. Su rostro estaba deformado por una mueca feroz mientras lanzaba miradas ensangrentadas a Shizuka, Kyoko y Yuki. Ustedes no estaban allí. No sintieron sus manos frías rozándolos. Su corazón no se hundió en su estómago por tener tanto miedo. El adolescente estaba más herido que cualquier otra cosa.
Confiaba en Kyoko y Yuki, ellas lo rescataron. Lo ayudaron a escapar de lo que probablemente hubiera sido su perdición. Y estaban dispuestas a dejarlo morir ahora. ¿Qué cambió? Discutir no va a resolver nada, dijo Shizuka, intentando mediar. Ahora estamos vivos. Deberíamos estar trabajando para que siga siendo así. Saya estuvo de acuerdo con ella. No era el momento. Además, si Takashi ya hubiera estado dentro de la sala de descanso, no tenía ninguna duda de que habría permitido que esa puerta se cerrara en el instante en que la horda se hizo notar. ¿Cómo demonios se supone que vamos a trabajar juntos para salir de aquí, cuando ni siquiera podemos confiar el uno en el otro? Reí seguro como el infierno no pondría su vida en manos de ninguno de ellos. ¿Y por qué deberíamos confiar en ustedes de todos modos? Nos dejaron morir. Si no fuera por Uzumaki, estaríamos, no necesitaba terminar su oración. Si Naruto no hubiera salido y prácticamente hubiera maltratado a los Ghouls, todos estarían muertos. Aún así, no fue fácil decirlo. Aceptar una experiencia cercana a la muerte siempre fue difícil, sumado a todo lo demás, cualquiera se habría vuelto loco en la primera hora de esto, lo que fuera que esto fuera. Al oír mencionar a la rubia, la tensión aumentó aún más. Después de todo, no todos los días se veía a alguien destrozar con tanta facilidad 20 cuerpos humanos como si fueran de papel mojado. Creo que deberíamos ir a buscar a Uzumaki-san. Kouta no esperaba que tantas miradas se posaran sobre él. Quiero decir, simplemente no creo que sea justo que todos lo estén atacando, y podría ser de gran ayuda, ¿verdad? ¿Estás bromeando? ¿No lo viste? Rei señaló los pasillos empapados de sangre y las partes del cuerpo esparcidas por todos lados. Si algo demuestra esto es que es peligroso. Kouta resistió el impulso de temblar ante la visión. Si bien quería darle al rubio el beneficio de la duda, nadie podía negar lo que acababa de ocurrir. Estoy de acuerdo con Hirano-kun. Por primera vez desde que comenzó esta discusión, Saeko habló. Una extraña mueca se dibujó en su rostro. Uzumaki-san acaba de demostrar que es más que capaz de protegerse a sí mismo, y eso es una bendición. En cualquier caso, no llegaremos a ninguna parte discutiendo. Sin mencionar que este grupo, o más bien una sola persona, le había costado la oportunidad de ver más de las habilidades del rubio. Saeko podía pasar por alto muchas cosas, ya que no le importaban demasiado, pero no iba a pasar por alto esto. Si llegara el momento, simplemente los abandonaría y buscaría a Naruto ella misma. Ya era suficiente con tener que luchar contra sus impulsos después del pequeño baile de ella y Naruto, pero después de ver eso, seguiría a ese hombre al infierno y de regreso para tener la oportunidad de derramar su sangre. Rei parpadeó, mirando a su ídolo con un poco de aprensión. Pero Busujima-senpai, ¿viste lo que hizo fue salvarnos el pellejo? Dijo Takashi, interrumpiéndola. Voy a ser sincero. Si las cosas hubieran cambiado, levantó la cabeza y miró a Yamada y Rei con una determinación feroz. Yo habría hecho lo mismo. No era mentira. Era lo más seguro e inteligente que podía hacer, en realidad no había casi otra opción. Y ahora que sabía lo que implicaban los riesgos, no había forma de que hubiera elegido algo diferente. Takashi mantendría a Rei a salvo, incluso si ella terminaba odiándolo por ello, incluso si otras personas tenían que morir. Así de profundas eran las raíces de su amor por ella. De repente, se preguntó cuándo había tenido tal convicción. Rei apretó los puños con fuerza y apretó los dientes al pensar que él les había salvado la vida. No les había salvado la vida, ellos podrían haberse defendido por sí mismos perfectamente. Tú. ¿Cuál es tu conexión con él? ¿De qué se trata todo esto? Nikki salió de su estado de aturdimiento y desvió su atención del arma empapada de sangre que tenía en las manos hacia la agitada Rei. ¿Qué? La chica apenas había terminado de secarse las lágrimas cuando Rei estuvo frente a ella. ¿De verdad mató a alguien? Si lo hizo, entonces no había forma de que ella lo aprobara o incluso aceptara ayudar a buscar al rubio. Más aún, Rei se aseguraría de que la idea de permitirle regresar fuera criticada y arrojada a la basura figurativa. Los asesinos eran asesinos. Eso era algo que su padre le había inculcado en la cabeza. La única diferencia entre aquellos cuyas manos estaban manchadas de sangre eran las razones detrás del acto en sí. La gente mataba por dinero, codicia, venganza, y otros mataban para proteger. Naruto, lo que hizo allí, masacrando sin piedad a la gente. Amigos suyos, sin una pizca de vacilación. Estaba mal. ¿Y si se hubieran podido salvar? Por supuesto, a Naruto no le importaba. La mirada en esos ojos azules opacos. No había nada en ellos.
Ningún arrepentimiento, ni un ápice de remordimiento o culpa. Naruto era el peor tipo de asesino. Un asesino sin conciencia. Esas cosas no son personas. Por primera vez desde su llegada, Hayate habló. De alguna manera, rompiendo todos los gritos. Todas las miradas se volvieron hacia él, y Rei se dio cuenta de que, si bien su comentario estaba dirigido a ella, sus ojos seguramente estaban clavados en la figura boca abajo de Naomi. La adolescente herida debió haber visto la mirada en sus ojos y haber comprendido. Esas cosas, continuó, comenzando a caminar con calma, como si estuviera en trance, hacia la chica que estaba durmiendo. No son personas, ya no. Había un cierto brillo en sus ojos verdes como el bosque, y mientras continuaba explicando sus palabras, las lágrimas comenzaron a caer de manera constante. Cuando estaba allí afuera, dudé, pensé que todavía eran mis compañeros de clase, mis amigos, mis maestros. Estaba equivocado. Una sonrisa delgada y amarga brotó en su rostro. Pensé para mí mismo, no había forma de que lo hiciera, no los mataré. Así que corrí, y me escondí, y corrí, y me escondí, lo único que me mantuvo en marcha fue encontrarte, Naomi-chan. La última parte fue un mero susurro. La chica semidesnuda se estremeció bajo los confines de la chaqueta, más grande que ella. Hayate apretó los puños con fuerza al ver a su amante. Desgarrada, ensangrentada, miserable y visiblemente temblorosa. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra mientras él hablaba. La emoción cruda en cada palabra era demasiado pesada. No podían encontrar en sí mismos la fuerza para hablar, optaban simplemente por escuchar y observar. Después de todo, seguían siendo humanos. Pero por eso, no lo maté, y tú, te quedaste atrás, Naomi-chan. Por mi debilidad, por mi incapacidad de hacer lo que había que hacer. Porque todavía veía a esas cosas como personas, fuiste tú quien pagó el precio, Hayate no pudo soportarlo más. Con un débil hipo, cayó de rodillas. Llorando a mares ante la mujer que amaba, la mujer que realmente creía haber perdido en medio de todo el caos. Su hermosa flor, Naomi. Lo siento. Por dejarte sola. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Extendió la mano y agarró la mano expuesta y temblorosa de Naomi, apretándola tan fuerte como pudo. Lo siento mucho. Perdóname, Naomi-chan. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera actuado más rápido, Naomi no se habría quedado atrás. No hacía falta ser un genio para entender lo que le había pasado, al menos, no le resultó difícil darse cuenta. Había gente en su clase que lo resentía por tener novia, por encontrar la felicidad. Querían arrebatárselo, y lo hicieron. Se desquitaron con ella de su odio hacia él. En las últimas 6 horas, Hayate había visto a buenos amigos morir, ser devorados y volver como uno de los perturbados. Había visto más sangre que en todas las películas que recordaba haber visto juntas. Sus gritos, sus llantos, grabados para siempre en él. Y esa masticación, esa horrible y húmeda masticación, esta muy bien podría ser su última oportunidad, su única oportunidad antes de que él también se convirtiera en su comida. Saya calmó en silencio su creciente ira. Al menos esos imbéciles habían pagado el precio, con suerte, no eran más que trozos de carne ahora sentados en un charco de fluidos corporales y ácidos. Y tampoco se sentía mal por pensarlo. Hayate, Naomi le devolvió el apretón con todas sus fuerzas. Está bien, Hayate-kun. Lo siento, dudó un momento, de alguna manera incapaz de encontrar las palabras adecuadas. No pude luchar contra ellos. Ya no soy digna de ti. Estoy manchada. ¡No! Hayate levantó la cabeza de golpe, con fuego en los ojos. Ni se te ocurra terminar esa frase. No me importa lo que haya pasado. Naomi se estremeció por un momento. ¿Cómo podía decir eso? No, no importaba lo que pasara, ahora no era digna de él. Estaba manchada por su inmundicia. Dolía más de lo que las palabras podrían expresar, pero esa era la verdad ahora. Solo sería cuestión de tiempo antes de que Hayate también se diera cuenta. Ella era una mujerzuela pútrida, nada más que una puta ahora. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras los recuerdos la asaltaban. Su risa burlona. Cómo sus manos la tocaban con tanta rudeza, cuánto dolía. La vergüenza. Naomi se habría alejado del shock si no fuera por una mano áspera pero cálida que le agarró la barbilla. El toque de Hayate hizo que todo se derritiera. Naomi, te amo. Sonrió entre lágrimas. Me alegro mucho de que estés a salvo. De un solo golpe, se dejó caer en sus brazos y lloró. Y lloró. Y lloró. De repente, nada más importaba. Mientras los dos lloraban, Rei no pudo evitar el miedo que comenzó a nublar su corazón.
Discretamente, sus ojos se dirigieron a Takashi y los recuerdos de Isashi comenzaron a invadirla. Cómo casi le impidió menospreciar a su ahora fallecido novio, cómo lo culpó y lo acusó de hacerlo por razones egoístas y por estar feliz de que él se hubiera ido. Rei sintió que su ira disminuía, solo para ser reemplazada por la vergüenza. Takashi la protegió. Incluso durante todo el proceso, la protegió. No son humanos, no son humanos. Ya no. Pero, ¿eso lo hizo correcto? ¿Eso lo hizo aceptable? ¿Por qué estaba él aquí? El cuerpo de Misuzu estaba pálido, casi de un blanco fantasmal. La sangre en su cuerpo ahora se había vuelto de un negro vermellón, probablemente debido a que se estaba secando. Tenía los ojos cerrados y, sin embargo, de alguna manera parecía pacífica. Honestamente, cualquiera podría haber asumido fácilmente que la niña solo estaba durmiendo. Por supuesto, la herida abierta sobre su cuello y el pequeño agujero en su frente, la hoja atravesó la piel, atravesando tejido y materia ósea con facilidad, eran claros indicadores de que no lo estaba. Sus ojos recorrieron todo lo que tenía ante sí. El cielo ya estaba oscuro, teñido de un gris ceniza. La lluvia aún no había caído, pero estaba a punto de caer. La sangre se derramaba por el suelo y las paredes. Reinaba el silencio en los pasillos vacíos de Fujimi. El rubio bromeó con sequedad diciendo que todavía lo prefería a los pasillos normalmente ruidosos y bulliciosos. De rodillas, Naruto miró sin vida el cadáver que tenía frente a él. Observó distraídamente el único mechón de cabello desplazado y pegado a la sangre que cubría las mejillas de Misuzu. A pesar de sí mismo, Naruto extendió la mano y lo colocó suavemente detrás de la oreja de ella. Una emoción que no había sentido en mucho tiempo golpeó su corazón. Remordimiento. «Pensarías que ya sería capaz de dejar de sentirme así», dijo, mirando fijamente a una de las pocas y únicas personas que le habían ofrecido verdadera amabilidad durante su estancia aquí. «Nunca te pedí que te preocuparas». Su agarre sobre la tijera rota se hizo más fuerte. «La mataste». Naruto chasqueó la lengua. «¡Qué chica más estúpida! ¿Le echa la culpa a él? En serio, ambos deberían haber intentado escapar. Ambos deberían haberlo dejado solo, ella debería haberlo dejado solo desde el principio. Entonces, ¿vas a hacer lo mismo todos los días?» Naruto ni siquiera se molestó en responder a su pregunta. En cambio, siguió sosteniendo la idea de que si ignoraba a la molesta mujer, ella se iría. ¿Por qué demonios se estaba molestando con él ahora mismo? ¿No había escuchado los rumores? Él era el tipo más inaccesible de todo Fujimi. Dejarlo a su suerte era lo mejor que alguien podía hacer por él. Sin embargo, allí estaba ella, por segunda vez en un día, por tercera semana consecutiva, intentando entablar una conversación. Misuzu, si recordaba bien, hizo un puchero que habría sido muy tierno si la rubia hubiera sido cualquier otra. «Mamá, realmente eres como una tabla. ¡Qué aburrimiento! ¿No crees que sentarse sola todos los días es un poco aburrido?» Colocó un dedo sobre su barbilla y fingió reflexionar sobre algo. ¿No sería mejor sentarse entre amigos? Había una sonrisa alegre en sus pálidos rasgos que brillaban como el sol. El sol era amarillo. El amarillo era una imitación del naranja. El sol era amarillo, y aún más lamentable, su pelo era amarillo. Así que odiaba el sol. ¿Por qué no podía haber tenido el pelo naranja como Yaiko? Tal vez si se hubiera teñido el pelo de otro color, las cosas habrían terminado de forma diferente. Bah. Esa fue una idea bastante tonta en sí misma. Quebrar. Naruto parpadeó, dándose cuenta de que debía haberse distraído. La chica chasqueaba los dedos con impaciencia y, por la expresión de su rostro, ella misma estaba empezando a sentirse más que un poco molesta. Colocó las manos en las caderas, Misuzu suspiró cansada y dejó caer la cabeza. Vaya, no bromeaban cuando te llamaban príncipe antisocial. Naruto frunció el ceño ante el apodo. ¿En serio, cuántos apodos tenía? Bueno, no pienso dejar de hacerlo. Así que será mejor que estés preparado para una amistad enérgica. Esta vez, fue el turno del rubio de suspirar. Sin decir una palabra más, se puso de pie, metió las manos en los bolsillos de sus pantalones y comenzó su caminata hacia un nuevo lugar para disfrutar de su descanso. Desafortunadamente, Misuzu no captó la indirecta. O mejor dicho, simplemente no le importó. En un instante, ella estaba caminando junto a él, con las manos en la espalda y otra sonrisa alegre en su rostro. «Jajaja, muchacho, realmente eres un alborotador. ¿Crees que simplemente levantarte e irte es suficiente para deshacerte de mí? Pregúntales a mis amigos, ellos te dirán lo tenaz que puedo ser». Parecía orgullosa de eso. Naruto no dudaba de que probablemente lo fuera.
De cualquier manera, no me importa lo que digas. Seré tu amiga. ¡Qué divertido! Naruto resopló con fuerza, ajustando su ritmo para que ahora caminara delante de la chica delirante. ¿Amigos? Todos sus amigos estaban muertos o muy, muy lejos. No estaba interesado en hacer más amigos. Un borde oscuro se deslizó en los ojos, volviéndolos de un tono azul más oscuro. 4 meses, parecía una eternidad, pero se había establecido oficialmente en este mundo hacía 4 meses. Sin pensarlo, su mano se llevó a su estómago y Naruto de repente tuvo que ahogar la tristeza que se avecinaba. 4 meses desde que Kurama falleció. 4 meses desde el final de la guerra. Ahí está esa mirada otra vez. Naruto parpadeó como un búho, maldiciéndose mentalmente por haberse distraído otra vez. Inclinando la cabeza hacia atrás, estaba a punto de replicar, pero se sorprendió en silencio por su incapacidad para hablar. A pesar de todas las personas que pasaban a su lado, algunas de ellas mirándolo fijamente y susurrándole palabras duras en voz baja, o simplemente pasando por allí, ella era de alguna manera tan fácil de localizar. De pie allí, con los brazos en la parte baja de la espalda, con una sonrisa cómplice en el rostro y un cierto brillo en los ojos. Sabes que tu cara podría quedarse así, ¿verdad? Sería una pena, eres bastante linda. Una determinación repentina eclipsó el brillo que no podía identificar. Me desharé de esa mirada algún día. Es una promesa, y yo tiendo a no romper ninguna promesa, ya sabes. Naruto se quedó quieto por un momento, observando a la morena mucho más baja. Luego, se encogió de hombros y continuó su alegre camino, ignorando todo el tiempo sus gritos de indignación. Oye. No me ignores, idiota. A pesar de todo, no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa burlona que rompió su habitual fachada de indiferencia. Qué divertido, en verdad. Para su propia sorpresa, Naruto obligó a su respiración a disminuir. Estaba temblando visiblemente. ¿Estaba enojado? ¿Sí? Por supuesto que estaba enojado. Furioso incluso. ¿Acaso te importa? Por supuesto que le importaba. Y de alguna manera ella estaba empezando a gustarte. ¿Le gustaba? ¿Le gustaba a él? ¿Qué había que le gustara? Naruto se esforzaba por parecer inaccesible. Eligió ser así y lo aceptó de buena gana. Al principio, intentó adaptarse, a ser amigos. Todo con la esperanza de poder empezar una nueva vida. Pero el pasado siempre estaría allí, burlándose de él, recordándole siempre al adolescente lo que había hecho y lo que había perdido. Las diferencias entre él y los humanos de este mundo eran demasiado grandes. Lo que los hacía felices a ellos no lo hacía feliz a él. Lo que los hacía llorar no era más que suciedad que debía sacudirse de su hombro. ¿Cómo podía preocuparse igual que ellos? ¿O reírse de las cosas de las que se reían ellos? ¿Cómo podía seguir el resto de su vida actuando como si nada hubiera pasado? ¿Iba a fingir que todo había sido un sueño? No. Si había algo que Uzumaki Naruto nunca haría, sería fingir. Ese nunca fue un lujo del que pudo disfrutar. Eres una estúpida niña. Sin hacer ningún sonido, la levantó con delicadeza entre sus brazos. Te mereces algo mejor que esto. Se recomienda a todos los ciudadanos que permanezcan en sus hogares. No, repito, no salgan al exterior por ningún motivo. Esperen nuevas instrucciones y asegúrense de tener suficiente comida para durar al menos una semana, tal vez 2. Oficiales y agentes en todo Japón están respondiendo a lo que solo podemos llamar una especie de brote infeccioso. Encender la televisión para distraerse de la tensión era una mala idea. De hecho, era una idea terrible, supuso Kyoko mientras miraba sin comprender las diversas grabaciones de esos monstruos que pululaban por las calles a través de la pantalla. Ella no era la única que estaba un poco desconcertada, después de todo, era suficiente ver el humo que se elevaba de la ciudad, pero saber realmente qué estaba pasando era algo completamente distinto. ¿Qué demonios es esto? Susurró Yamada, hundiéndose contra la pared y de espaldas. Le temblaban las manos y le faltaba el aliento. Este virus actúa rápidamente y ya ha logrado reducir la población de Japón en un asombroso 47%, con un número desconocido de muertes. Estados Unidos ha declarado este evento como estado de emergencia y el presidente se encuentra actualmente en camino a reunirse con otros líderes mundiales con la esperanza de que esto pueda resolverse pronto. ¿Líderes mundiales? Así que no se trata solo de Tokonosu o Japón. Saya no pudo evitar la mueca que marcaba su rostro. El mundo entero está siendo atacado por lo que sea que esto sea. Esto no era solo malo. Ni siquiera una pesadilla, al menos podías despertar de una de esas.
Las palabras ni siquiera podían describir lo que era. ¿Un brote? Más bien, una invasión total. 47%, Shizuka se quedó en silencio con los ojos muy abiertos. Había 127 millones de personas viviendo en la nación insular de Japón, el 47% en menos de un día era increíble. Aproximadamente 59 millones de personas se convirtieron en víctimas del virus, lo que significaba que 59 millones de personas ya habían muerto solo en Japón. No podía imaginar los efectos mundiales. Shizuka realmente hizo todo lo posible por mantener la calma, pero mientras vomitaba sobre el lavabo, no pudo evitar el poco miedo que se aferraba con fuerza a su alma. ¿Estás bien, Marikawa-sensei? Se volvió hacia el preocupado Kouta, quien la miraba con ojos preocupados. Ese sí, lo siento. Es todo un poco difícil de asimilar. Ella era mejor que esto. Esos niños probablemente estaban incluso más asustados que ella. Sus ojos color miel se posaron en las piernas regordetas del adolescente, dándose cuenta de que a pesar de la fachada que Hirano intentaba mantener, él mismo estaba temblando. Si este chico podía intentar ser tan fuerte, ella también lo haría. Lo más importante, Kouta-kun, ¿estás bien? Parecía un poco pálido y las líneas de tensión eran fácilmente visibles para su ojo experto. De hecho, todos parecían estar en la misma posición. Conmocionados, asustados, paralizados. Ese sí, solo necesito sentarme un momento. Y se sentó, aunque la mirada en sus ojos estaba lejos de desaparecer. Todo lo que podía hacer era frotar círculos relajantes en su espalda vestida y esperar que eso ayudara. Esta no era una herida que pudiera coser, ni una enfermedad que pudiera siquiera tener la esperanza de tratar. No, sus ojos recorrieron la sala de descanso de la facultad, ahora mucho más sombría, absorbiendo las expresiones de todos, deteniéndose brevemente en Nikki, hasta que finalmente se detuvo en Ayate, quien sostenía firmemente en sus brazos a la ahora silenciosa Naomi. No hay nada que pueda hacer aquí. Estas heridas no son algo que la ciencia médica pueda curar. Había otros con Ayate al principio, si recordaba correctamente, y todos murieron en el camino hacia aquí. Todos y cada uno de ellos fueron víctimas de las mismas criaturas que supuestamente ahora vagaban por toda la tierra. Llámalo suerte, o gracia de Dios, o destino, o lo que quieras, pero estaba contenta de que Ayate lo hubiera logrado, incluso si los demás no. El amor entre Naomi y él sirvió como un pequeño recordatorio para el grupo de sobrevivientes reacios a controlarse. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fue Yuki quien propuso la pregunta. No podemos quedarnos aquí esperando para siempre. Ya no tenía ganas de pelear, ni de gritar, ni siquiera de burlarse de nadie. En ese momento, simplemente se sentía desesperanzada. ¿No has oído las noticias? Deberíamos quedarnos aquí, ¿no? Es seguro, Y. Y tenemos comida Y. ¿Y luego qué? Seríamos blancos fáciles en este lugar. Hay demasiados de ellos ahora como para siquiera considerarlo. Saeko se habría burlado de su máscara, aunque fuera solo un poco, pero sus pensamientos ya estaban ocupados. Yamada se estremeció ante su tono de voz un tanto frío. Desde la ventana, se iluminó un relámpago y se oyó un estruendo atronador. Estoy de acuerdo con Busujima-san. Takashi asintió antes de continuar. Como dije antes, quiero encontrar a mi familia y estoy seguro de que todos los demás también. Una vez que lo hagamos, podemos centrarnos en encontrar un lugar seguro. ¿Pero dónde exactamente es seguro? Saya ya estaba rebuscando en su cabeza algún tipo de solución a su propia pregunta. Si esto es algo así como un desastre natural, entonces deberían establecerse zonas seguras alrededor de la ciudad. Solo tenemos que encontrar una de ellas y esperar. El televisor continuó funcionando en segundo plano, repitiendo el mismo mensaje de advertencia y las imágenes que lo acompañaban. Desde el fregadero, Rei se mordió el labio nerviosamente. Realmente no había otra manera, ¿o sí? Había estado allí una vez, y en menos de 15 minutos 20 de ellos estaban pisándoles los talones y ansiosos por matarlos a todos como ganado. ¿Iban a hacer eso otra vez? 3 personas se perdieron la última vez. ¿Quién puede decir que alguno de ellos lo lograría esta vez? Antes de que nos pongamos de acuerdo sobre algo así, ¿cómo vamos a salir de aquí? Ayate los miró a cada uno de ellos, sin soltar ni un segundo a Naomi. Somos un grupo bastante grande. Simplemente meter a todos en un coche va a ser difícil. Kyoko nunca en su vida había estado tan agradecida por el descuido de los conductores de autobús. Sin decir palabra, corrió hacia los armarios y comenzó a abrirlos uno por uno, revolviendo el contenido en busca de lo que esperaba que fuera su boleto de salida de allí. ¿Señora Ayashi?
La consejera vocacional ignoró por completo a Yamada, con la esperanza de no interrumpir su concentración. Una vez que sus ojos vieron el juego de llaves reluciente, Kyoko casi se echó a llorar. Pero eso no funcionará, tengo que permanecer fuerte. Creo que he encontrado la solución a nuestros problemas, comenzó la pelirroja, sacando un juego de llaves del tercer cajón. Estas son las llaves del autobús de la excursión. La conductora normalmente las olvida aquí después de su descanso, por descuido, pero eso juega a nuestro favor. Cuando esos ojos llenos de esperanza se posaron en ella, Kyoko se llenó de orgullo. Disfrutaba de la sensación de ser necesaria y de ser útil. Fue otra razón por la que decidió convertirse en consejera vocacional además de sus otras obligaciones. Podríamos usar el autobús para escapar. Gritó Rei. Uno a uno, la esperanza se reavivó en los ojos de todos. Aunque fuera solo un poquito. ¿Pero qué pasa con Uzumaki-san? Él también nos ayudó a llegar aquí, ¿sabes? Kouta no abandonaría a Naruto, sin importar lo que ocurriera, el rubio los protegió y ayudó a Naomi. Los pensamientos sobre la rubia quedaron relegados a un segundo plano, eclipsados por el miedo y la desconfianza. Eclipsados por la absoluta desesperanza de la situación. Ahora estaban de vuelta. Nadie dijo una sola palabra. ¿Buscarlo? Ya se estaba haciendo tarde. Seguramente anochecería pronto y cualquier posibilidad de escapar tendría que esperar hasta la mañana si lo hacían. Poca visibilidad. Baja moral y casi ninguna confianza entre la mayoría de ellos. Había demasiados riesgos. Nikki se estremeció visiblemente ante el mero pensamiento de él. Esta gente no lo sabía todavía, no lo conocían como ella. Si de alguna manera lo vemos al salir, lo llamaremos, pero si no, entonces estará solo, supuso Takashi, alcanzando el bate abollado que yacía sobre la mesa. Nadie notó que Saeko entrecerró los ojos. Nadie se molestó en notarlo, estaban demasiado absortos en sus propios pensamientos, mientras cada uno buscaba su respectiva arma. Después de todo, ahora tenían un plan y una ruta de escape. Era hora de moverse. Los entierros eran algo poco común en la profesión shinobi, y solo los más queridos, como los Kage, solían recibir un funeral masivo. Se usaban lápidas conmemorativas en lugar de tumbas reales, con la esperanza de que, aunque sus cuerpos se convirtieran en cenizas o se deshicieran de ellos, al menos sus nombres seguirían vivos. La tumba poco profunda marcada por una única estaca de madera no era digna de alguien tan amable como Misuzu. Los relámpagos danzaban en el cielo y los cadáveres que lo rodeaban corrían frenéticamente en un vano intento de encontrar la fuente del estruendoso trueno. Arrodillándose, Naruto metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño envoltorio de bento que le había dado la misma chica que ahora yacía en un hoyo mal cavado en el suelo. Contempló la tela limpia por un momento, antes de atarla con seguridad a la estaca de madera. El rubio se levantó en toda su altura y permaneció de pie en silencio mientras la lluvia comenzaba a caer. Por favor, cuida a Nikki por mí. Naruto apretó los puños. ¿Protegerla? Esa mujer débil era la razón por la que Misuzu estaba muerta, e incluso tuvo la audacia de culparlo. Debería haberla matado. La lluvia empezó a caer con más fuerza. Golpeaba su uniforme con un ruido audible y empapaba la camisa gris que llevaba. El pelo le enredaba sobre los ojos y proyectaba una sombra siniestra. En serio, estaba tan cansado de esto. De perder siempre, sin importar lo que pasara. De alguna manera, de alguna forma, siempre perdería. Incluso cuando se distanciaba del mundo, no importaba. Todo era vacío, porque al final terminaría de la misma manera. Por un breve momento, Naruto realmente se preguntó por qué todo había salido tan mal. Y a pesar de lo mucho que lo intentó, todo se perdió. Se perdió en un mar de sangre y batalla. Está bien. Naruto apretó los dientes mientras caía la lluvia. El agua limpiaba lentamente su piel del líquido carmesí. Me alegro de haberte conocido, Uzumaki Naruto-kun. En medio de los truenos y la lluvia, Naruto gritó hacia los cielos, liberando todo el dolor que había estado conteniendo durante los últimos 2 años. Gritó, gritó y gritó, hasta que su voz se quebró y sus aullidos no fueron más que gritos silenciosos ahogados por la lluvia y los truenos. Incluso entonces no se detuvo. Su duelo prácticamente se perdió en la tormenta que continuaba. Justo cuando crees que todo va bien, o al menos un poco mejor, las cosas empeoran en el peor momento posible. Después de salir silenciosamente de la sala de descanso, el grupo más grande de lo normal se dirigió apresuradamente por las escaleras cercanas y hacia el primer piso. Con la limpieza hecha por Naruto, no había mucho en términos de sus números. Parecía que el rubio estaba más que un poco enojado por alguna razón.
Un hecho que se tuvo en cuenta fácilmente por los cuerpos completamente destruidos esparcidos por los pasillos. Pero la suerte del grupo terminó allí mismo. ¿Qué debemos hacer? Yamada apenas podía sentir sus piernas y sujetaba el tubo de metal con sus manos temblorosas. Hay incluso más que la última vez. Baja la voz, idiota. Saya se apresuró a regañar al adolescente nervioso. Sin embargo, no era como si él estuviera equivocado. A ella misma le estaba costando mantener la calma. Después de todo, la totalidad de la habitación de abajo era territorio hostil. A diferencia de antes, no eran solo cuerpos que se movían lentamente como antes. Los monstruos deliraban, gruñían, silbaban, chillaban mientras se estrellaban contra las paredes, los casilleros y entre ellos sin cuidado. Golpeaban y arañaban el vidrio en un intento de escapar afuera. Lo que es peor, los necrófagos que realmente lograron abrir las puertas dobles ahora estaban agrupados y atascados por la gran cantidad de ellos que intentaban salir corriendo todos a la vez. Sus cuerpos cortaban el vidrio roto y bloqueaban cualquier esperanza de escape. La parte más horrible era que todavía estaban luchando. Sus órganos se desgarraban y trituraban constantemente con cada movimiento, solo para filtrarse lentamente a través y sobre el vidrio roto. Fue más que suficiente para hacer que los miembros más débiles del grupo sintieran náuseas. Esta era la ruta más corta y rápida para llegar al autobús, murmuró Takashi, apretando fuertemente su mano libre en un puño. A su lado, Rei se acercó un poco más. ¿Qué hacemos ahora? Su mirada se dirigió de un lado a otro, entre Takashi y los demonios desenfrenados. ¿Deberíamos dar marcha atrás o simplemente regresar a la sala de descanso? Rei hizo todo lo posible por calmar los latidos de su corazón, pero fue inútil. Sus propios susurros eran lo suficientemente difíciles de escuchar por encima de toda la conmoción que había allí abajo. Y si tan solo una de esas cosas lograba detectarlos, no habría forma de que sobrevivieran al encuentro. No importaba si corrían o luchaban. Los superaban en número y en armamento. Una parte de ella esperaba que Uzumaki regresara y acabara con las monstruosidades como antes. Sin embargo, hizo callar ese pensamiento en particular. Desde su posición sobre las escaleras del balcón, Kyoko chasqueó la lengua y frunció el ceño. No tenemos muchas opciones. Si queremos salir esta noche, es ahora o nunca. Si volvemos al segundo piso y corremos hacia el extremo sur, podríamos usar las escaleras de emergencia. Shizuka se echó la bolsa de lona al hombro mientras hablaba, reajustándola por tercera vez. Nos llevará cerca de la biblioteca y los dormitorios, que están más lejos, pero al menos estaremos afuera. Era realmente el único plan sólido que tenían ahora. Está bien. Eso debería funcionar. Takashi asintió y luego centró su atención en el más hábil de todos. Busujima-senpai, ¿cómo cree que deberíamos proceder con esto? Saeko arqueó una ceja ante la pregunta. En realidad, no le importaban mucho las personas que la rodeaban, pero demostraron ser al menos algo hábiles y manejables. Echó un vistazo a los necrófagos que estaban debajo y tarareó en voz alta mientras evaluaba la situación. Muchos de ellos servirían para causarle problemas sin soltarse, y ella no estaba lista para eso. Saeko supuso que la mejor manera de sobrevivir era permanecer juntos. Por ahora. Miyamoto-san y yo tomaremos la iniciativa. Su tono era estricto y transmitía cierta autoridad, pero de alguna manera seguía siendo amable. Nuestras armas nos permiten actuar rápidamente y proporcionar un buen alcance. Komuro-san, nos seguirás por detrás y te ocuparás de cualquiera que pasemos por alto mientras nos brindas apoyo cuando sea necesario. Cualquiera que esté desarmado o que no se sienta completamente cómodo luchando puede quedarse en el medio de nuestra formación. Hirano-san, también me gustaría que te mantuvieras detrás y te encargaras de cualquier rezagado que se acerque demasiado con tu pistola de clavos. Una suave sonrisa se abrió paso en sus rasgos. Si nos mantenemos cerca y no hacemos demasiado ruido, deberíamos estar bien. Tampoco te molestes con cada uno de ellos que veas. Solo ataca a los que se acerquen demasiado. Sus palabras parecieron calmar un poco las preocupaciones de los demás. La forma en que Saeko parecía tranquila y segura de sí misma realmente ayudó a que todos se relajaran. Podrían lograrlo. Lo lograrían. Un fuego se encendió en los ojos de casi todos. Quédate cerca de mí, Naomi-chan, susurró Ayate en voz baja, apretando con fuerza la mano de su amante. Todo estará bien. Naomi asintió con vacilación. Una parte de ella no podía evitar preguntarse por qué Ayate parecía estar más sin aliento que el resto, pero al final lo atribuyó al tiempo que había pasado corriendo antes de unirse al grupo.
Tras echar una última mirada a los monstruos que había debajo, la chica solo podía esperar y rezarle al dios que estuviera ahí fuera para que salieran con vida de esto. Nikki preferiría estar muerta. Si pudiera, habría intercambiado lugares con Misuzu en un abrir y cerrar de ojos. Su mejor amiga, más amable y mucho más fuerte, merecía vivir mucho más de lo que ella vivió. Al menos Misuzu podría haber sido útil de alguna manera o haber brindado algún consuelo, no fue de ninguna ayuda. Todo lo que pudo hacer fue quedarse callada y seguir corriendo. Se encontró en el centro de su formación. Trotando ligeramente mientras luchaba por evitar jadear ruidosamente para no atraer aún más de ellos hacia su grupo. La pequeña morena hizo todo lo que pudo una vez más, no caer de rodillas por el agotamiento ni desmayarse. Su cuerpo simplemente no estaba hecho para este tipo de actividad o tensión. Por más que intentó concentrarse en sobrevivir, Nikki descubrió que no podía. ¿Qué sentido tenía? No quedaba nadie para ella. No le importaban sus padres. La única familia que tenía era Misuzu, la única que había estado allí alguna vez era Misuzu. Ahora estaba muerta. Naruto, empapado en carmesí, cuerpos por todas partes. Esos ojos sin vida. Su corazón dio un vuelco. Nikki nunca podría olvidar esos ojos. Un monstruo envuelto en carne humana. Eso era lo que realmente era Uzumaki Naruto y Misuzu nunca podría verlo. Nunca le pedí su bondad. Ociosamente, Nikki se dio cuenta de que esa era la primera vez que el rubio la llamaba por su nombre. Y sus ojos se dirigieron hacia el trozo de espada ensangrentado que le había dado el adolescente bigotudo. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Un arma para protegerse? Ella no quería esto. Sin pensarlo, dejó caer el trozo de acero roto por despecho. Dejándolo atrás mientras corría. Oye, ¿cómo estás? La chica mansa parpadeó al darse cuenta de que Saya estaba ahora a su lado. Corría a su ritmo. Había un borde de preocupación en sus ojos color avellana, y algo más que no podía identificar. Estoy bien, respondió Nikki entre jadeos. Gracias, por preguntar. A pesar de todo, Saya le dedicó una sonrisa ligera, aunque algo cansada. No hablas mucho, pero supongo que es lo que se espera dada la situación. Su conversación era en su mayoría susurros, pero debido a la proximidad de todos, no era difícil captarla. No muchos de ellos negarían, al menos internamente, su curiosidad por la chica de cabello oscuro que al despertar procedió a gritar y culpar a Naruto por la muerte de alguien obviamente importante para ella. La historia de los dos era interesante por decirlo menos, dado el hecho de que la mayoría de ellos asumieron que Uzumaki Naruto era un solitario. Nikki replicó con una débil sonrisa. No hubo más intercambios de palabras y el silencio regresó, ahogado únicamente por el eco de sus pasos y el estruendo del trueno en el exterior. Nos estamos acercando a las escaleras, dijo Shizuka, principalmente dirigiéndose a la persona que iba adelante. Saeko asintió y siguió adelante a una velocidad impresionante. Sus pies eran ligeros mientras corría por los pasillos acercándose rápidamente a su destino. Sin dudarlo un segundo, dobló la esquina rápidamente, con su falda suelta ondeando detrás de ella, y levantó su boca en el aire. El golpeteo húmedo y el crujido audible que siguió indicaron la derrota de al menos 2 o 3 de ellos. Ella es tan valiente, susurró Rei. Es como si hubiera hecho esto toda su vida. Detrás de ella, Takashi no pudo evitar estar de acuerdo. Saeko realmente era un espectáculo digno de contemplar. Ella estaba liderando el grupo sin ayuda de nadie, por así decirlo, y despejando efectivamente el camino para todos los demás. Había escuchado rumores sobre su destreza con la espada, pero verla de primera mano era algo completamente diferente. Además, ni una sola gota de sangre había manchado su cuerpo. No se trataba solo de la heredera de Busujima. Todos se encontraban bastante bien, considerando todas las circunstancias. En contra de su mejor criterio, la esperanza comenzó a revolotear en su pecho. Quizás podamos lograrlo. Sus ojos rebotaban de una persona a otra hasta que finalmente se posaron en Rei. Tal vez, realmente estaremos bien. Rápido, y cuidado por donde pisas. Saeko sostenía la puerta de salida abierta y guiaba a todos hacia adentro, que se seguían uno a otro. Está oscuro, así que prepárense. Cuando Yuki pasó corriendo junto a ella, las dos intercambiaron miradas, lentas y casi ininterrumpidas, y la pelirroja más joven reprimió un pequeño escalofrío al ver una leve sonrisa burlona en los rasgos de la princesa de la espada de cabello violeta. Había pasado tanto tiempo desde su última conversación. Ella, a diferencia de todos los demás allí presentes, sabía un poco más sobre Busujima Saeko. Aunque no era algo de lo que alardear en su opinión.
Una Yuki más joven, con mechones carmesí más largos, suspiró levemente mientras hacía girar un solo mechón de su sedoso cabello entre su dedo índice y pulgar. Normalmente, se habría escapado durante la hora de descanso para el almuerzo para viajar por la ciudad. En realidad, era bastante fácil abandonar el campus escolar, dado que todo lo que realmente necesitaba hacer era usar su apariencia con los guardias de seguridad del campus, que eran más perversos. Un poco de encanto te llevaba demasiado lejos en esta escuela, en realidad. Pero en lugar de eso, ella estaba allí, estacionada en un banco al azar con vista al patio, mientras esperaba que su amiga de la infancia, Buzujima Saeko, le explicara por qué le había enviado un mensaje de texto horas atrás pidiéndole reunirse durante el almuerzo. Se produjo un breve silencio entre los dos y Yuki se estaba impacientando. Entonces, ¿vas a contarme de qué se trata todo esto? Saeko desvió su atención del bullicioso patio y le dirigió una pequeña sonrisa a la joven. Has sido una buena amiga para mí, Yuki-tan. Sus ojos azul cielo se clavaron en sus propios ojos. Yuki reflexionó distraídamente sobre lo intensa que podía ser la mirada de Saeko. Sus ojos eran calculadores y aparentemente no se perdían nada. Sinceramente, eres la única persona a la que podría llamar amiga. La pelirroja frunció el ceño mientras la heredera hablaba. Debería sentirse feliz y contenta de saber que Saeko apreciaba su amistad. Por extraño que parezca, pero por alguna razón, no era así. Tal vez fuera su tono de voz, o la forma en que Saeko la miraba, como si ella misma fuera un viejo juguete que ya no le interesaba. De hecho, esa es una de las razones por las que creo que deberíamos seguir caminos separados. Si la heredera notó la repentina chispa de dolor en sus ojos, hizo un excelente trabajo ignorándola. He encontrado algo bastante interesante que requiere una buena parte de mi tiempo ahora. Yuki ni siquiera podía encontrar las palabras para hablar. Su estómago se revolvió y la chispa del dolor ahora fue reemplazada por la ira. Incluso con lo que acababa de decir, Saeko no había roto esa sonrisa falsa que siempre lucía y aún no la había mirado a los ojos. ¿De verdad era solo un juguete para ella? ¿No significaba nada para Saeko? Eso es una tontería. El ceño fruncido se transformó en una mueca de desprecio ante el pensamiento. Buzujima Saeko significaba mucho para ella. La primera persona que había pasado la noche con ella cuando lloraba, o la había abrazado con ternura cuando tenía miedo y le había susurrado palabras de consuelo. Saeko le dio confianza. La única persona que comprendía. Ella era su faro de luz en medio de la oscuridad, porque sin importar lo que dijeran los demás o los rumores que sembraran, Yuki siempre se sentía reconfortada por el único pensamiento de que no le importaba. Estoy segura de que esto te molesta, empezó a decir Saeko de nuevo, apartando un mechón de su cabello violeta de su ojo. Pero, como las estaciones y todas las personas del mundo, todo debe cambiar. Se me ha presentado una oportunidad única de ver a alguien que creo que es similar a mí. La belleza se volvió hacia ella y le dedicó lo que se suponía que era una suave sonrisa tranquilizadora. Pero, con toda honestidad, eres simplemente demasiado débil. Yuki se estremeció ante el tono de su voz. Era relajada y fría, como si estuviera parada en la cima de la montaña más alta del mundo completamente desnuda. Dicho esto, Buzujima Saeko se levantó con gracia y se giró para mirarla. Fue divertido, Yuki. Con una reverencia educada, se fue. Y todo lo que Yuki pudo hacer fue recoger los pedazos de su corazón destrozado que se habían derrumbado al suelo mientras la observaba irse. Afuera la lluvia caía aún más fuerte. Tenemos que movernos rápido. Por favor, asegúrense de tener cuidado. El pasto está embarrado y muy resbaladizo. Ante el asentimiento de todos, Saeko les ofreció una sonrisa tranquilizadora. Excelente. Entonces todo lo que queda por decir es que confíen en las personas que están a su lado y cuiden sus espaldas. Si hacemos esto, estoy segura de que todos saldremos con vida. Yuki casi habría fruncido el ceño al ver esa sonrisa tranquilizadora. Así era Saeko, tan astuta y engañosa como siempre. Sin embargo, por mucho que intentara devanarse los sesos al respecto, seguía sin poder entender la orden de la mujer de la espada. ¿Qué estaba tramando? No has cambiado ni un ápice, Ko-chan. Una breve imagen de Naruto apareció en su mente. Y tenía razón al creer que fue él quien te alejó de mí. Yuki tampoco era la única que estaba perdida en sus pensamientos. Todos se preparaban mentalmente o intentaban distraerse de la tormenta que se avecinaba. El riesgo que se avecinaba era enorme, después de todo, y si cometían algún error, lo pagarían con sus propias vidas. De acuerdo, Kouta respiró profundamente mientras sostenía el arma en sus manos más cerca de su pecho, intentando interiormente fortalecer su valor.
Confío en las personas que me rodean y confío en mí mismo. El pequeño temblor en sus manos sirvió como la única inclinación visible al miedo de Hirano, pero este no era momento para tener miedo o dudar. Cuando uno duda, limita todo su potencial. Deberíamos seguir la misma formación que la última vez, dijo Takashi, alzando un poco la voz para que se le pudiera escuchar por encima del estruendo de los truenos y la lluvia que caía. Cuando nadie se quejó, todos acordaron en silencio que debían empezar a moverse. Cuanto más tiempo perdiéramos, peor sería la situación. En cuestión de segundos, volvieron a sus roles anteriores. Saeko y Rei lideraban, con Takashi como apoyo. Yuki, Yamada, Ayate y Naomi estaban al frente del centro. Seguidos de cerca por Kyoko y Shizuka, que ayudaban a Nikki a avanzar. Saya y Kouta se quedaron al final, y este último se encargó de eliminar a cualquiera que se sintiera atraído por el sonido de sus pies en movimiento. Corrieron a paso rápido. Ni demasiado lento ni demasiado rápido. Observando con cautela los charcos de barro o los caminos resbaladizos mientras usaban la lluvia y los truenos como camuflaje para sus propios pasos ruidosos. Casi todos admitirían que afuera la historia era completamente diferente adentro de Fujimi. La cantidad de cuerpos destrozados y medio comidos que cubrían el campus era asombrosa y solo era superada por la gran cantidad de ellos que gritaban hacia los cielos. El grupo rápidamente descubrió que su confianza menguaba ante tales adversidades. Viejos amigos y queridos maestros por igual, ahora no eran más que criaturas sin cerebro hambrientas de carne humana. Su piel gris y ojos cenicientos. Las marcas de mordeduras y los trozos de carne que faltaban, junto con toda la sangre que se mezclaba con la lluvia caída y convertía incluso el suelo que pisaban en un carmesí oscuro. Fue todo una pesadilla en su horrible presentación. Saya casi se descontroló de nuevo cuando el grupo pasó corriendo junto a un ghoul arrodillado que parecía estar estrangulando una mano humana. ¿Podría ser aún peor dentro de la ciudad de Tokonosu? ¿Irse era siquiera una buena idea? Después de todo, las noticias dejaban muy claro que quedarse en casa era la mejor oportunidad que cualquiera podía tener de sobrevivir. Allí. Susurró Rei con vehemencia. Un relámpago brilló y reveló brevemente la ubicación del autobús de la excursión. Estamos cerca. Se oyeron truenos y más relámpagos. Este rayo en particular fue suficiente para hacer que pareciera que el sol volvía a flotar en lo alto. El grupo se detuvo lentamente y, en contra de su mejor criterio, Yamada dejó caer la pipa que tenía en las manos y cayó de rodillas. Sin siquiera importarle que su uniforme ahora estuviera empapado y embarrado. «Estamos condenados», susurró el joven, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. «Hay cientos de ellos». Todo el patio estaba invadido. La arquitectura, que antes era orgullosa y estaba perfectamente conservada y estaba colocada con destreza, ahora estaba teñida de rojo o destruida. La fuente en el centro del patio estaba teñida de rojo y cuerpos destrozados y partes de cuerpos flotaban sin vida en sus aguas, que antes eran cristalinas. Deberíamos dar marcha atrás, tenemos que dar marcha atrás ahora mismo. Murmuró Kyoko débilmente, intentando con todas sus fuerzas disimular el miedo oculto que impregnaba cada palabra. Aquello era algo completamente distinto. Un error, un pequeño desliz y no había ninguna duda en su mente de que atacarían a las únicas criaturas que aún respiraban entre ellos en el patio de Fujimi y nada menos que una obra de Dios los ayudaría a salir de eso con vida. Me temo que no hay vuelta atrás, Ayashi-sensei, dijo Saeko una vez más, sin girarse para mirarlos. Echen un vistazo hacia atrás. Y ella lo hizo. Y ella inmediatamente se arrepintió. Su respiración se entrecortó, rodeados. Kyoko nunca se había sentido tan asustada en su vida. ¿Vamos a morir? ¿Ella iba a morir? Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Habían llegado tan lejos para qué. ¿Esto? ¿Para nada? Takashi apretó los dientes mientras una gota de sudor caía por su mejilla izquierda. Nadie se movió. Ni uno solo de ellos hizo el menor ruido por miedo a alertar a los necrófagos que rodeaban el patio. Si eso sucedía, el juego se acabaría. Naomi agarró con fuerza las mangas de la camisa de Ayate y se acercó a él. Era la vez que más había visto a dos personas juntas en un mismo lugar. Todo va a estar bien, lo escuchó susurrarle. La sensación de hundimiento en el estómago le dijo a Naomi que no era así. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Kouta nervioso, sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones, buscando a cualquiera de ellos que se acercara demasiado. De todos los presentes, su pistola de clavos era el arma más silenciosa. ¿Qué hacen ahora? Una pregunta bastante fácil con una respuesta difícil de encontrar.
estaban atrapados por todos lados. Cualquier camino que eligieran ahora no importaba. Deberíamos seguir adelante. Saya normalmente nunca pensaría en algo así dadas las circunstancias, pero considerando las circunstancias y lo lejos que habían llegado, dar marcha atrás sería inútil. Hemos llegado hasta aquí, ¿qué sentido tiene dar marcha atrás ahora? Cuando esa cosa la miró a los ojos horas atrás, cuando se arrastró hacia ella y abrió lentamente sus fauces, que prácticamente apestaban a muerte, la niña había visto la verdad. Si las cosas eran realmente tan malas como parecían, no importaba lo que sucediera, al final, todos acabarían muertos de todos modos. ¿Estás loca? Yuki había perdido rápidamente todo interés en Saeko por el momento. Esta es la segunda vez que escucho a la persona más inteligente de aquí decir la estupidez más grande. No, creo que estoy de acuerdo con Saya. A pesar de todo, Saya sintió que su corazón saltaba cuando Takashi se refirió a ella tan casualmente usando su primer nombre. Hemos llegado hasta aquí. Girándose para mirar a cada uno de ellos, la adolescente de cabello oscuro los miró a todos con una mirada determinada. ¿Qué piensan todos ustedes? Ayate y Naomi se miraron a los ojos por un momento y luego ambas asintieron. Al lado de Saeko, Reía asintió suavemente y respondió con una débil sonrisa. Uno a uno, el resto comenzó a asentir, hasta que solo quedaron las dos pelirrojas del grupo. Míralos. ¿Eres tan cobarde como para temblar mientras ellos al menos intentan vivir? Kyoko apretó los dientes con frustración. Observó con desdén a los monstruos que los rodeaban una última vez, antes de soltar un ligero suspiro. Muy bien. Pero todos ustedes entienden cuál es el riesgo aquí, ¿correcto? Algunos de nosotros, podríamos morir aquí. Vamos a morir sin importar la elección que hagamos, murmuró Saya sombríamente. Estaba en inferioridad numérica. Chasqueando la lengua, Yuki frunció el ceño con vehemencia mientras hablaba. Bien, pero a diferencia de ustedes, sepan que no planeo morir en absoluto. Esas personas eran molestas. Yuki, sobre todo, odiaba a la gente como ellos. Muy bien, si ya está decidido, entonces deberíamos ponernos en marcha inmediatamente. Saeko colocó ambas manos sobre su boken y desapareció con otro relámpago. Sus últimas palabras resonaron en todos los oídos. No os contéis. No podemos permitírnoslo. La lluvia seguía cayendo sin parar. Parecía que habían pasado horas, pero en realidad no se extendía tanto. El rubio ignoró el agua que caía sobre su piel expuesta. Su única atención estaba en la tela con estampados de camarones, ahora empapada y llena de barro. Naruto no podía apartar la mirada. Me siento vacío. Como una caja de zapatos sin zapatos. Como una botella de agua, pero sin agua. No siento nada. Con los ojos entrecerrados, observó cómo la pequeña tumba que había cavado se convertía lentamente en un charco húmedo y fangoso. Lo más probable es que el cuerpo de Misuzu estuviera sumergido ahora. Su delicada carne estaba manchada de suciedad y mugre. Probablemente se le estaba filtrando por las fosas nasales y las orejas. Honestamente, la chica no se merecía esto en absoluto. Lamentablemente, no había más tiempo para recordar y no tenía últimas palabras que pronunciar. Los relámpagos destellan y los truenos retumban. Naruto no podía recordar la última vez que algo así había ocurrido. Desatando sus emociones de esa manera. Aullando solemnemente hacia los cielos como un animal enloquecido. Si tuviera alguna razón para hablar, el rubio no se sorprendería de que su voz sonara un poco más ronca ahora por la pura intensidad. Ociosamente, reflexionó sobre lo extraño que era que este fuera su punto de quiebre. Después de años de contenerse, de luchar contra la soledad y reprimir la ira, el miedo, la incertidumbre. De luchar con una culpa que no estaba muy seguro de por qué sentía. Finalmente se derrumbó. En los últimos 2 años, se había sentado solo en el pequeño apartamento que Ayate lo ayudó a adquirir más veces de las que el rubio podía contar, mirando fijamente al techo y preguntándose por qué. ¿Dónde habían salido tan mal las cosas? ¿Comenzó con Danzo? No. Por más asqueroso que fuera el hombre, no era el único malvado del mundo. Donde uno caía, seguramente otro se alzaba en su lugar. Era una regla tácita. Además, en el mundo shinobi había más grises que negros o blancos juntos. Culpar a Danzo no serviría de nada. Aún así, esas noches pensaba en ello durante horas. A menudo, el tiempo pasaba volando mientras atacaba el pensamiento desde todos los ángulos posibles. En estos 2 años, nunca encontró la respuesta, hasta ahora. No fue Danzo ni la guerra lo que lo cambió. De hecho, nada de eso se debe a esto. Fue él, fue su culpa.
Naruto apretó los dientes al darse cuenta. Kakashi le advirtió, hace años, después de que Danzo anunciara por primera vez sus planes de conquista y de un poder militar supremo. Planes que se centraban en el más poderoso de toda la generación actual de Jinchuriki. No dejes que él te cambie, no dejes que te cambien, el mundo necesita lo que tú eres, Naruto. Este mundo no necesita otra arma, necesita al tú actual. Parecía que había pasado mucho tiempo desde que su antiguo sensei le susurró esas palabras con una intensidad tan feroz. En aquel entonces, el rubio no entendía por qué Kakashi parecía tan tenso, incluso asustado. Ahora, su yo actual comprendía por qué su maestro tenía miedo. Era casi ridículo lo débil y estúpido que había sido en aquel entonces, ignorante del mundo. Ahora era más sabio, más inteligente y más poderoso, pero aún le faltaba algo. ¿Qué había sacrificado a cambio de todo eso? ¿Qué parte de sí mismo había perdido en el conflicto interminable? La pregunta lo perseguía día y noche. Inquietante. Ya nada de esto importa, murmuró en voz baja para sí mismo. Lo que se perdió, se perdió. Nunca lo recuperaría. No es que le molestara mucho. Si no sabes lo que te estás perdiendo, entonces no puedes extrañarlo, ¿verdad? Los mechones de cabello dorado se le pegaban a la frente y le impedían ver a la un adolescente. Sus mechones, normalmente más salvajes, ahora estaban domesticados y completamente empapados. No había más tiempo que perder. Finalmente, Naruto se dio la vuelta y se alejó de la tumba, giró el arma que tenía en la mano y comenzó a caminar gradualmente, mientras pasaba simultáneamente su mano libre por los mechones húmedos. Bueno, al menos ahora podía ver mejor. Naruto entrecerró los ojos y frunció el ceño ligeramente cuando finalmente pudo ver lo que tenía ante sí. Hasta donde podía ver, los monstruos se estaban volviendo locos. Como hormigas ciegas que se dispersaban locamente, con la esperanza de hundir sus dientes llenos de carne en nuevas presas. Parecía que los truenos los estaban volviendo locos. Sin embargo, la lluvia que caía sirvió como una buena distracción y, si algún otro sobreviviente era inteligente, aprovecharía esta oportunidad para escapar. Aunque con lo activos que estaban ahora, el factor de riesgo aumentaba considerablemente. En realidad, todo se reduciría a quien quisiera sobrevivir. Afortunadamente para él, no tenía ese problema. Su única preocupación urgente ahora era qué hacer a continuación. Cuida a Nikki por mí. Naruto se detuvo a medio paso. Nikki estaba viva y eso era lo mejor que podía conseguir. La morena debería estar agradecida de que todavía pudiera respirar. Si no fuera por la interrupción de Saya, la prodigio de cabello rosa, la débil voluntad de Nikki nunca se habría despertado de su sueño. Se habría quedado en silencio y muy muerta. Naruto ni siquiera habría pestañeado. La muerte era una alternativa mucho mejor a todo esto en su opinión, al menos para ellos. Todo lo que le esperaba a ese grupo variopinto era sufrir ahora, eran demasiado inexpertos para saberlo todavía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seguía sintiéndose tan mal? Ya no eres un shinobi. No estás atado a nada. Naruto susurró las palabras que él mismo se dijo a sí mismo años atrás en un intento de endurecer su ansiedad por comenzar una nueva vida. En aquel entonces, el rubio optó por intentar manejar su nueva situación con algún tipo de optimismo. Ahora era libre. Un nuevo comienzo. Una pizarra en blanco, por así decirlo. Pero cuando cerraba los ojos por la noche e intentaba dormir, las pesadillas llegaban. Gente gritando, muriendo, a su alrededor. El olor a sangre, el humo asfixiante infiltrándose en sus pulmones. La sensación de absoluta impotencia al ver a gente que conocía, gente con la que entrenaba, comía, dormía. Gente cuyos gritos se mezclaban con los suyos mientras cargaba hacia la batalla. Las únicas personas que alguna vez lo entenderían, que estaban allí con él, eran completamente masacradas. Me hizo difícil dormir. Le confiaron sus esperanzas y sueños, y él los defraudó a todos. Una voz dentro de los confines de la mente de la rubia susurró. ¿La defraudarás tú también? ¿Lo haría? No era como si Misuzu estuviera en el cielo observándolo o algo por el estilo. En última instancia, ella nunca lo sabría y él podría seguir su camino en paz. Pero la misma pregunta seguía siendo, ¿lo haría? Tú necesitas esto tanto como ella. A Naruto le resultó muy difícil creerlo. Podía despejar toda la escuela a la mañana siguiente y luego seguir su camino. ¿Para qué necesitaba a Nikki? De cualquier manera, el rubio ignoró efectivamente la parte de él que aún anhelaba algo y guardó esos pensamientos. Con suerte, nunca volverían. Independientemente de lo débiles que fueran estas criaturas, no le haría ningún bien bajar la guardia.
Naruto admitiría que había estado haciendo eso demasiado últimamente. Esto es una completa tontería. Minami Rika suspiró profundamente, cepillando distraídamente un mechón de su rizado cabello color ciruela mientras abrazaba la PSG, un especial de Eclair Koch que tanto apreciaba cerca de su pecho blindado a prueba de balas. Pensar en su posición actual comenzaba a frustrarla. ¿En serio? No podía creer su suerte. Una ciudad entera bajo fuego y ella, precisamente, una de las 5 mejores francotiradoras de todo Japón, estaba confinada en el aeropuerto internacional de la costa. Todo porque algún inútil, rico y cobarde basura quería la mayor protección posible contra estas cosas. Hablando de esos monstruos, los orbes de color rubí se movieron para observar las oscuras pistas del aeropuerto a través de la enorme ventana reforzada. Incluso con su ojo entrenado apenas podía distinguir los contornos de las criaturas. Realmente se están volviendo locos. Parecía que sus sospechas eran ciertas. Reaccionaban principalmente al sonido. Esos ojos de color ceniza eran casi completamente ciegos. Sin pensarlo 2 veces, la mujer reflexionó sobre cómo sería su vida sin sus propios ojos. Por un lado, seguramente no estaría donde estaba ahora, tal vez. Después de todo, un francotirador de primera tenía que confiar en algo más que su vista. Están ofreciendo un gran espectáculo, ¿no es cierto, capitán? La atención de Rika fue momentáneamente desviada de ellos por su segundo al mando y compañero de mucho tiempo, Tajima Joe. El hombre más alto lucía la habitual sonrisa amplia mientras se acercaba a su superior, inclinando su sombrero en su dirección, todo mientras desviaba descaradamente su mirada hacia el pecho de Rika. Por un breve momento, la atención de la francotiradora se centró estrictamente en la cicatriz bastante desagradable que marcaba el ojo izquierdo del hombre. Sin embargo, su mirada se detuvo solo por un momento. Me preguntaba a dónde había ido mi perrito. ¿Encontraste algún buen contenedor de basura para comer? Tajima se estremeció, rascándose tímidamente la nuca mientras se sentaba cerca de Rika. Sí que eres frío, capitán. Ante la mirada inexpresiva de su superior, Joe encontró que su única respuesta era una débil sonrisa mientras el hombre de la gorra continuaba. De todos modos, tenemos nuevas órdenes. Otra vez. Rika sintió que otro profundo suspiro se le escapaba. ¿Qué demonios quieren esta vez? ¿No saben que también tenemos gente que nos importa? La mujer de cabello rizado hizo lo que solía hacer cuando su estrés alcanzaba su punto máximo. Metió la mano en su bolsillo, sacó una caja de cigarrillos y se metió uno en la boca con destreza. Estoy a punto de decirles que se vayan a la mierda. Sin decir otra palabra, la francotiradora encendió la barra de nicotina. Inhaló profundamente mientras disfrutaba del calor que se extendía lentamente por todo su cuerpo. Sí, bueno, no nos pagarían si lo hicieras. Rika simplemente se encogió de hombros mientras el humo salía de sus labios entreabiertos. ¿Les pagarían siquiera a estas alturas? Con un ligero movimiento de cabeza, Tajima se bajó la cremallera del traje negro que llevaba puesto y suspiró agradablemente ante la fresca brisa que se filtraba. No es nada demasiado emocionante, pero se supone que debemos tener cuidado con cualquier rezagado que se acerque demasiado a uno de los peces gordos y a su hija mientras los escoltan. Rika siguió su ejemplo y se bajó la cremallera de su propio traje ajustado, revelando una gran cantidad de cosas atractivas para que Tajima las mirara con curiosidad. Entiendo que usen este lugar como una especie de refugio, ya que está separado de Tokonosu. No entiendo por qué estamos atrapados aquí mientras la gente de afuera cae víctima de estas cosas. Eso le revolvió el estómago. A mí tampoco me gusta, Rika, pero tú sabes mejor que nadie cuál es nuestra posición. No tenemos derecho a hacer preguntas ni a presentar quejas. Mientras la lluvia caía a cántaros por la ventana, a Rika le resultó difícil borrar la mueca que marcaba sus rasgos definidos. Lo sé, créeme, lo sé. No significa que tenga que gustarme. En el exterior, un relámpago destelló violentamente y la chispa momentánea de luz reveló una alarmante cantidad de ellos dispersos y casi chillando hacia los cielos. Abarcaban kilómetros y kilómetros de pista de aterrizaje y césped, y ninguno parecía dispuesto a desplomarse en un futuro próximo. Por lo que ella podía ver, no podrían defenderse de esos monstruos por mucho más tiempo y al mismo tiempo proteger a todos los que estaban dentro. Tarde o temprano, la comida y las municiones comenzarían a escasear. Después de eso, solo sería cuestión de tiempo antes de que la gente se volviera contra los demás y ellos invadieran el lugar por completo. ¿Qué clase de mierda era todo esto? Solo se les podía matar con un golpe en la cabeza, cualquier otra cosa apenas servía para frenar a las monstruosas criaturas.
Y como si eso no fuera suficiente, los cabrones se multiplicaron como el infierno. La oscuridad cayó sobre las pistas una vez más. El estruendo de los truenos enfureció aún más a las criaturas, causándoles un frenesí total. Sin embargo, ni siquiera el humo de cigarrillo que se acumulaba en sus pulmones podía aliviar toda su preocupación. Shizuka, por favor, que estés bien. Te encontraré tan pronto como pueda. Rika se mordió el labio mostrando preocupación y ansiedad a partes iguales. Así que, por ahora, por favor, mantente con vida. No tenía ninguna duda de que las cosas solo iban a empeorar. Un agujero limpio dejó escapar sangre fresca sobre el rostro ahora inexpresivo de un ghoul. El monstruo cayó de rodillas y cayó de cara al suelo mojado con un golpe suave. Kouta habría elogiado su propia puntería si no estuviera ocupado corriendo con todas sus fuerzas en un esfuerzo por seguir el ritmo de todos los demás y mantenerse alejado de los monstruos desenfrenados. Sigue respirando. Sigue respirando. Sigue respirando. Otro clavo atravesó limpia y silenciosamente el cráneo de un ghoul demasiado cercano para su comodidad. No te distraigas de la misión. No muestres miedo. Sigue moviéndote y sigue respirando. Las palabras del instructor de operaciones especiales seguían repitiéndose una y otra vez en su cabeza. Eran lo único que protegía al estudiante regordete del miedo que le palpitaba el corazón y recorría todo el cuerpo. Todo esto era terrible. El agua estaba fría y lo suficiente para hacerlo temblar, le dolían los pies y estaba cansado más allá de lo imaginable. Además de eso, Kouta estaba seguro de que ahora le quedaban menos de 20 clavos. Aún así, al menos todo iba relativamente bien hasta ahora. Hirano. Los gritos de Takashi sirvieron para sacar al chico de segundo año de su cántico interior. Los orbes oscuros se fijaron en algunos cadáveres que habían notado al grupo. Levantando el arma improvisada, Kouta asintió en señal de afirmación y apretó el gatillo 5 veces. Frunciendo el ceño internamente por los 2 disparos que falló, el más bajo de los hombres presentes archivó la crítica personal para más tarde y, en cambio, se concentró en la leve victoria de los 3 cuerpos que caían sin fuerzas al suelo. A su lado, Saya murmuró un buen tiro y le levantó el pulgar. Hirano no era el único que se esforzaba, por así decirlo. Desde el frente del grupo, Saeko y Rei trabajaban casi al unísono, balanceándose y abriéndose paso entre la mayoría de los necrófagos mientras despejaban el camino. Rei hizo todo lo posible por ignorar el temblor en sus manos que parecía aumentar con cada gota de sangre que manchaba la punta de su arma. Un mantra continuo que se repetía en su cabeza con cada cuerpo que caía ante ella. No son personas, no son personas. Tuvo que reprimir un gemido mientras derribaba a un antiguo compañero de clase. Samui era su nombre, si recordaba bien. La alegre sonrisa de la pelirroja de tercer año fue reemplazada por la sibilante, pálida y llena de venas criatura que tenía delante. Un poderoso golpe después, Samui estaba tirada sin contemplaciones sobre el pavimento mojado. Su cráneo estaba destrozado y sangraba profusamente. Los ojos de Rei se posaron brevemente en su superior que estaba a su lado. Se preguntaba en su interior cómo podía acabar con ellos uno por uno tan fácilmente. Ella es como una máquina. La expresión de Saeko no reflejaba nada de su funcionamiento interno. Y además de la pequeña mancha de sangre en su mejilla, la heredera de Busujima estaba prácticamente intacta, salvo por su ropa mojada. Con cada movimiento de su brazo, un ghoul encontraría su fin. Su maestría con su Boken era innegable. La hoja de madera parecía más una extensión de ella misma que un arma. Rei fue sacada de sus pensamientos por un feroz grito de batalla. Takashi rápidamente encontró un lugar junto a ella, el bate en sus manos firmemente plantado sobre el cráneo de un ghoul. Hueso y materia cerebral se filtraron de la herida y, afortunadamente, no hubo tiempo para que el estudiante de segundo año de ojos de Onix examinara su obra. Gracias. Rei luchó contra la sonrisa que amenazaba con extenderse por su rostro ante la leve sonrisa que le dirigió. Las cosas iban bien. La esperanza comenzó a brotar de su pecho a medida que el autobús de la excursión se acercaba cada vez más. Tal vez lo lograran. Iban a que téngase alejado. Todos se quedaron paralizados a medio paso y todas las miradas se dirigieron hacia el origen del grito. Naomi, arrodillada, sacudía frenéticamente a su novio, que ahora estaba casi muerto, gritando su nombre mientras él la miraba con los ojos entrecerrados. Ayate. Despierta. Ayate. Shizuka actuó de inmediato. Se soltó de la mano de Nikki e ignoró la mugre que sin duda se filtraba en su falda negra rota mientras casi se deslizaba por el barro, y se dirigió directamente hacia el dúo caído.
En cuestión de segundos, su mano ya estaba ahuecando las mejillas de Hayate, que parecía somnoliento, inclinando suavemente su cabeza de izquierda a derecha mientras lo examinaba rápidamente. Había perdido mucha sangre, pero ¿cómo? Sin siquiera molestarse en preguntar, la enfermera abrió el uniforme negro abotonado y levantó la camisa blanca lisa extrañamente manchada de carmesí que había debajo, revelando al mundo el ombligo del adolescente medio inconsciente, junto con la razón del colapso repentino de Hayate. Un corte profundo y de aspecto desagradable con trozos de vidrio todavía pegados en la carne ahora oscurecida, que lentamente supuraba más y más sangre. ¿Qué es esto? Hayate, ¿qué es esto? Naomi no pudo controlarse. La sangre le caía de los labios mientras hablaba. Sin embargo, logró esbozar una sonrisa de disculpa. Maldita sea. Tenía la esperanza de poder aguantar un poco más. Shizuka no perdió el tiempo. Se quitó la manga de la bata y presionó la tela rasgada contra la herida, ignorando el siseo de dolor de Hayate. Naomi-chan, voy a necesitar tu ayuda con esto. La rubia hizo todo lo posible por sonar lo más tranquilizadora posible cuando le habló a la conmocionada chica. Necesito que me ayudes a seguir aplicando presión sobre la herida mientras lo llevamos en brazos. Ante su asentimiento algo aturdido, Shizuka frunció el ceño. Eso no debía hacerse. Naomi-chan. ¿Quieres que Hayate muera? Naomi negó con la cabeza fervientemente y Shizuka asintió. Entonces, por favor. Concéntrate en ayudarlo a vivir. Con un pequeño gruñido, los dos lograron levantar al estudiante herido con algo de esfuerzo. Continuemos. Los gritos de Noemi sirvieron para atraer su atención, y en cuestión de segundos los niveles de peligro aumentaron al extremo. Ra-a-a. Ra-a-gyuk. Si los monstruos no los notaron antes, seguramente sí lo harán ahora. Mierda. Mierda. Prepárense para pelear. Takashi gruñó mientras cargaba contra la criatura más cercana. Asestó un golpe lo suficientemente fuerte como para abollar aún más el bate de metal que tenía en las manos. La formación que se mantuvo durante todo el esfuerzo cambió rápidamente, la principal prioridad ahora era proteger a Shizuka y Naomi, quienes cargaban a Hayate, que estaba gravemente herido. Una tarea más fácil de decir que de hacer. Durante todo esto, la chica más cercana a Hayate no pudo evitar preguntarse por qué. ¿Por qué Hayate estaba tan herido? ¿Y por qué no se lo había contado a nadie? Ustedes deberían continuar sin Tosmi. La sangre comenzó a salir lentamente de su boca mientras intentaba hablar. De todos modos, no pensé que llegaría mucho más lejos. Cállate. Cállate, cállate, cállate. Naomi no iba a permitir nada de eso. No voy a dejarte así como así. Susurró la chica con vehemencia, las lágrimas comenzaban a caer de sus ojos mientras veía a todos a su alrededor oponer algún tipo de resistencia contra ellos en un esfuerzo por mantener a Hayate a salvo. Todos están luchando por ti ahora mismo. No puedes rendirte así como así. El grupo se movía demasiado lento. Takuso soltó una risita seca. Esto era lo que se merecía, con toda honestidad. Su cobardía le costó a Naomi más que solo su vida, y él pagó por ello con su herida. Esto fue solo la guinda del pastel. El adolescente estaba casi listo para morir, pero después de ver a Naomi nuevamente, se encontró con ganas de vivir de nuevo, de intentar escapar con ella. Pero la realidad era, como siempre, una amante dura. Al menos Naomi lograría salir con vida de todo esto. Reuniendo los últimos restos de su fuerza, Hayate deslizó sus brazos colgantes de los hombros de Shizuka y Naomi y permitió que la gravedad lo empujara hacia el suelo. Hola. Maldita sea, quédate con nosotros, muchacho. La oscuridad se apoderó de su visión. Ya ni siquiera podía sentir el frío roce de la lluvia que caía y ni siquiera percibía el sordo dolor de su herida. En realidad, todo lo que sentía era un entumecimiento progresivo y, aunque su visión se estaba desvaneciendo, aún podía ver el pálido rostro de Naomi gritando desesperadamente palabras que no podía entender. Voy a morir. Contrariamente a lo que Hayate creía, su vida no se desarrolló ante él como la mayoría de los demás supondrían. En cambio, solo sus arrepentimientos asomaron su fea cabeza en sus últimos momentos. Honestamente, comprendía muy bien por qué se sentía tan tranquilo. Morir debería haberlo entristecido más, debería haberlo hecho entrar en pánico y aferrarse a la vida como lo exigía el instinto, pero sentía que era lo que se merecía. Traicionar a Naomi como lo hizo, dejarla morir sola de esa manera. Solo para que le aguardara un destino aún peor. Eso no era amor verdadero. No, el amor verdadero habría sido que él corriera hacia ella y abrazara su pequeño cuerpo. El verdadero amor hubiera sido que él muriera con ella, pero era un cobarde y por eso huyó.
Así que, en definitiva, se lo merecía. La visión de túnel empeoró. Ahora su visión era demasiado borrosa, casi como si estuviera mirando a través de unos binoculares empañados, pero aún así, de alguna manera, la vio. Ella se veía tan triste. No estés triste, Naomi-chan. Mientras las últimas fuerzas de Hayate continuaban desapareciendo, Hayate pensó distraídamente en lo patético que debía haberle parecido ahora. Lo mínimo que podía hacer era darle una mejor idea de cómo lo recordaba, ¿no? Así que, reuniendo esa pequeña parte de fuerza de voluntad que le quedaba, esa pequeña parte que todo ser humano, por alguna razón u otra, guardaba en su interior, armó de valor y levantó una mano temblorosa para acariciar la mejilla de la chica. Aunque fuera solo una última vez. Te amo. Esta chica, que se había preocupado por él, con quien había compartido tantos momentos maravillosos, se merecía al menos esto. Te amo, Naomi-chan. Una última sonrisa desgarradora fue todo lo que Takuso pudo lograr antes de que sus ojos se cerraran lentamente para siempre. La lluvia caía a cántaros, pero ella ni siquiera percibía el agua fría. La mano de Hayate cayó casi en cámara lenta y la imagen de esa pequeña sonrisa quedaría grabada para siempre en su memoria. La mano de Hayate cayó con un ruido sordo y, de repente, nada más importaba. Naomi era muy consciente de la continua lucha que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, el caos se mantenía en cierto modo amortiguado ante esta situación. Hayate-kun, lentamente, casi vacilante, extendió la mano para tocarlo. Hayate. Naomi-chan, eres como una flor. Delicada y hermosa, y solo quiero mirarte todo el día y regarte y vaya, eso sonó un poco estúpido. Estúpido Hayate. Eres un tonto, a veces eres demasiado torpe. Ven, déjame ayudarte. Estúpida, estúpida, estúpida. Se suponía que ella era la torpe, el que de alguna manera siempre metía la pata. Me alegro de que haya sido contigo, Naomi. Ella era, yo también te amo, Takuso-kun, ni siquiera se molestó en quitarse de encima la mano de Shizuka, sus palabras ahora no eran más que débiles gemidos. Yo también te amo, ahora estaba verdaderamente sola. De alguna manera, incluso en medio de todo el caos. La lluvia que caía, los gritos de todos a su alrededor, los gritos aterradores de los monstruos. De alguna manera, todavía reinaba el silencio en el interior. Naomi, tenemos que irnos. Shizuka apretó el hombro de la chica e intentó ayudarla a levantarse, pero fue en vano. Naomi no se movió ni un centímetro. Naomi. No puedes permitir que... Déjame, interrumpieron a la rubia a mitad de la frase. La chica habló en un suave susurro, y la enfermera tetona se lo habría perdido fácilmente si no hubiera estado tan cerca. Déjame atrás, por favor. Shizuka frunció el ceño. No sabes lo que dices. Esto es resultado del shock. Estamos tan cerca, Naomi, no puedes rendirte. Todo lo que tenemos que hacer ahora es dar unos pasos más. Ayashi-san, ven aquí. Ayúdame. ¡No! Gritó Naomi furiosa, con el cuello echado hacia atrás para mirar con odio a la rubia. Vete. Vete ahora. Luego hizo una pausa por un breve momento. Sus ojos oscurecidos se suavizaron un poco. Por favor, solo vete. Yo no, las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza mientras se aferraba desesperadamente a la mano fría de su amante fallecido, apretándola con fuerza con todas sus fuerzas restantes. No quiero vivir en un mundo sin él. Sus palabras fueron pronunciadas en un desorden confuso, pero eso no hizo nada para aliviar su peso. No quiero vivir sola. A Shizuka le hubiera gustado pensar que había visto mucho en su corta vida. Heridas graves como huesos que sobresalían de la carne desgarrada, heridas abiertas y enfermedades que acababan con su vida habían servido para desensibilizarla un poco. Sin embargo, la vida siempre seguiría sorprendiéndonos. La gente siempre nos sorprendería. Ningún estudio médico o psicológico podría preparar a alguien para la absoluta imprevisibilidad de la psique humana. Marikawa-san. Tenemos que movernos. La realidad de la situación se hizo patente. Takashi, Saeko, Rei y Kouta estaban todos luchando desesperadamente a su alrededor. Cuerpo tras cuerpo caían, y los demás solo podían observar con puro terror cómo las personas más hábiles en el combate de su grupo luchaban por mantenerlos a raya. Shizuka solo pudo asentir en silencio, inconscientemente se puso de pie cuando Kyoko la agarró del brazo y comenzó a alejarla. Sus ojos color miel no se apartaron de los dos, ni siquiera cuando sus pies ganaron velocidad y reanudaron su huida. Naomi abrazó con fuerza el cadáver de Hayate y no lo soltó ni una vez. En cuestión de segundos, su visión del dúo quedó oscurecida por la masa de demonios que los acosaban.
La chica destrozada ni siquiera gritó cuando se encontró con su destino. Después de todo, esta era su elección. Morir con quien ella amaba. Muévanse. 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 Todos dentro del autobús. Kyoko gritó sus órdenes, mientras observaba cómo uno por uno los demás huían hacia el autobús. Cada uno con expresiones diferentes. A pesar de lo oscuro que estaba, Naomi y Ayate les proporcionaron la distracción perfecta para finalizar su escape. Los demonios consiguieron su comida. Ella simplemente se dejó comer de esa manera. Saya no lo entendía, probablemente nunca entendería la lógica detrás del razonamiento de Naomi. Entre respiraciones pesadas, la prodigio observó atentamente desde el interior del autobús cómo la enorme pila de ellos, ¿era eso un brazo volando por el aire? Hacía lo que mejor hacían, devorar. Yamada ya estaba desplomándose sobre la ventana rota, liberando lo último que quedaba en su estómago para que todo el mundo lo viera. Sin embargo, a Rei le gustaba pensar que entendía parcialmente. Aunque por alguna razón la primera persona que le vino a la mente no fue Igou como pensó al principio. No, de hecho, cuando sus ojos rubí se dirigieron hacia Takashi, que jadeaba y cuyo arma anterior yacía a unos pocos pies de distancia mientras luchaba por recuperar el sentido común, se dio cuenta de que no era Isashi con quien se habría quedado, sino Takashi. ¿Pero qué significaba eso? ¿Acaso todavía le importaba? ¿En realidad, a quién engañaba? Por supuesto que sí. En el futuro, me convertiré en tu esposa y viviremos felices para siempre. Espera un segundo, Toshimi-san todavía está ahí afuera. Kouta no mentía. Sus palabras resonaron en el modesto autobús y captaron fácilmente la atención de todos. ¿Qué? Desde fuera de las puertas abiertas del autobús, los ojos de Kyoko se dirigieron hacia el pavimento cubierto de lluvia. Sus ojos se fijaron en la figura inmóvil de Nikki, que les daba la espalda, casi de inmediato. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Desde el asiento del conductor, Saeko miró a la chica con los ojos entrecerrados. ¿Acaso piensa morir? ¡Qué extraño! Esa chica, Misuzu, ¿realmente significaba tanto para ella? Otro obstáculo que se apartó de mi camino y no moví un solo dedo. Luché contra la sonrisa diabólica. Saeko decidió fingir agotamiento y se reservó para ver cómo otro débil rasguño era eliminado del mundo. Tenemos que salir. Tenemos que salvarla. Fue Saya quien sorprendentemente habló en defensa de Nikki. Desafortunadamente, nadie estaba dispuesto a salir de los confines seguros del autobús. Al menos, no Nikki. Ya habían perdido a 2 personas, ¿qué era una tercera? De todos modos, ella no tenía ninguna función. De ninguna manera voy a arriesgar mi trasero otra vez. A duras penas lo logramos así. Yuki negó vehementemente su pedido y, sin saberlo, expresó abiertamente los sentimientos de todos los demás al respecto. Ve a salvar su cerebro de algodón de azúcar. Saya gruñó ante el insulto. Eres lo peor. Un cobarde como nunca he visto. Sus palabras estaban cargadas de veneno. ¿Pero era ella mejor? La única razón por la que quería salvar a Nikki era por su conexión con cierta rubia en la que su padre estaba tan interesado. Saya había trabajado toda su vida tratando de obtener ventaja sobre su madre y su padre, principalmente sobre este último. Uzumaki Naruto sería esa ventaja, pero para que esto funcionara a su favor necesitaría información sobre la rubia. Información que la prodigio estaba segura de que Nikki tenía. Es demasiado tarde, dijo Saeko, cruzando los brazos bajo su amplio pecho y frunciendo el ceño levemente. Ya se han dado cuenta de ella. Ella era igual que Naomi. Perdida sin esa persona que hacía que todo lo demás fuera soportable, y al igual que Naomi, Nikki había tomado su decisión. Un mundo sin Misuzu no era un mundo en el que valiera la pena vivir. Las criaturas mutiladas habían terminado casi por completo su comida. Se dispersaron para revelar los cadáveres destruidos y violados de Naomi y Ayate, demasiado destrozados para siquiera reconocerlos por su apariencia. La vista era nauseabunda y sirvió como un shock suficiente para que Nikki diera un paso atrás. El ligero arrastrar de sus pies fue todo lo que necesitaron, incluso bajo la lluvia, la escucharon. Pronto, múltiples orbes en blanco y ceniciento se fijaron en su posición. A la chica mansa se le hizo un nudo en la garganta y de repente le resultó difícil tragar. Esto. Todos los monstruos se concentraron en ella. Algunos de ellos incluso tenían largos trozos de carne, la carne de Naomi, la carne de Ayate, colgando de sus fauces medio cerradas. Esto es lo que quiero. Bien. Argyk. Cargaron y Nikki se encontró clavada en el mismo lugar, mirando con los ojos muy abiertos mientras se abalanzaban sobre ella en masa. Te veré pronto, Misuzu.
Con su resolución resuelta, Nikki cerró los ojos y esperó ansiosamente su destino. No te corresponde tomar esa decisión. Nikki esperaba muchas cosas una vez que la alcanzaron, la principal era un dolor insoportable. Lo que no esperaba era la repentina sensación de ingravidez. Como si alguien la hubiera lanzado alto al cielo. Aunque sí sintió el dolor una vez que hizo contacto nuevamente con tierra firme. Sin embargo, nada de eso era lo que esperaba. Uzumaki. Esa era la voz de Kyoko. ¿Cómo se acercó tanto a ella? ¿Sé cómo? Nikki abrió los ojos de golpe y se encontró recostada contra el autobús de la excursión, el que antes estaba al menos a 20 pies de distancia, sufriendo un dolor creciente en la cabeza y la espalda. Sus extremidades todavía estaban muy unidas y ella todavía estaba muy viva. Sin embargo, nada de eso la distraía tanto como esa inconfundible mata de pelo rubio, Naruto. Estaba de espaldas a ella, a todos ellos, y una vez más se encontraba frente a lo que probablemente sería la muerte de cualquier persona sensata. Si ella no hubiera sabido que Naruto no caería tan fácilmente. Si ella no hubiera sabido que él no era una persona normal de ninguna manera. Un relámpago brilló y los cuchillos de cocina que sostenía en ambas manos brillaron bajo la luz. De alguna manera, ella pudo entender fácilmente sus siguientes palabras. No morirás aquí ni en ningún otro lugar hasta que yo le compense el daño. Entonces, llovió sangre. Si había una palabra para lo que sucedió después, claramente aún no se había inventado. Naruto hizo que sus acciones anteriores en la sala de descanso parecieran un completo juego de niños en comparación con esta masacre. Sus ojos solo podían captar breves destellos de una raya rubia que destellaba alrededor, pero con cada destello de relámpago, más y más cuerpos se amontonaban. Hasta que solo quedó uno en pie, él, ahora frente a ella en un mar de sangre. Sosteniendo sin pestañear su mirada con esas tundras congeladas que parecían casi brillar en la noche oscura. Por alguna razón, Nikki no podía apartar la mirada. Distraídamente, registró a Rei gritando algo desde el interior del autobús y a más personas desconocidas corriendo frenéticamente junto a la todavía rubia. Sin embargo, nada de eso le importaba en ese momento. Las siguientes palabras de Naruto fueron suaves, pero claras, y resonaron infinitamente dentro de su cabeza. No morirás, Nikki, hasta que yo te lo permita.